Amén. Vamos a, ahora sí, abrir la palabra de Dios en el libro según San Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Y voy a dar lectura en Lucas 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Dice así en la palabra de Dios. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía: 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Quiera el Señor bendecir su palabra y le doy lugar a Hugo, que va a tener la meditación. Buen día, hermanos. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana, en la meditación de su palabra, con este pasaje que hemos leído de Lucas 13, desde el verso 11 al 17. Desde el verso 10, mejor dicho, al 17. Nos dice que el Señor enseñaba en una sinagoga en sábado. ¿Qué es una sinagoga? La mayoría de nosotros conoce que los judíos tenían la costumbre de reunirse en un lugar especial para eso, con el fin de compartir la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiarla, de orar. La sinagoga no era el templo. En esta época en que el Señor Jesús recorría el territorio de Israel, dicen los historiadores que había alrededor de 400 sinagogas en la ciudad de Jerusalén y estaba el templo, es decir que en el templo se ofrecían sacrificios, también se leía la palabra de Dios, pero en la sinagoga era un lugar de reunión. De hecho eso es más o menos lo que significa esa palabra. Los judíos la llamaban la casa de la asamblea o la casa de la reunión. El lugar donde se reunía el pueblo de Dios en la antigüedad para compartir la palabra de Dios y para orar. Ahí no se ofrecían sacrificios, ahí se meditaba y se aprendía. Esto nos hace pensar que la costumbre de reunirnos en lugares especialmente dedicados a eso, como es como es lo que nosotros llamamos iglesia, que en realidad es una derivación porque la iglesia somos nosotros, las personas, no el edificio. Pero la costumbre hace que nosotros entendamos perfectamente cuando se nos dice que una persona va a una iglesia, ¿no es cierto? No confunde para nada. También le llamamos templo, capilla,
como querramos llamarlo, es una casa, un lugar donde nos reunimos para compartir la palabra y orar y alabar a Dios. Entonces, ¿por qué digo todas estas cosas que seguramente la mayoría ya lo sabe? Porque este versículo 10 de Lucas 13, que dice que enseñaban en una sinagoga el sábado, nos habla por transposición, podríamos decir, de términos, y que el Señor está presente, como decía Pablo en la oración, en este lugar, enseñándonos, porque nosotros no le llamamos sinagoga a nuestra iglesia, pero digamos que venimos con las mismas intenciones. Entonces, este pasaje nos va a hablar, además de la persona, digamos, protagonista, que es esta mujer que tenía un espíritu de enfermedad, nos va a hablar de venir a la iglesia, nos va a hablar de lo que yo puedo llegar a encontrar cuando vengo a la iglesia, cuando asisto a la reunión. En estos tiempos hay una variación que no nos imaginábamos que iba a haber, es que se ha virtualizado la iglesia y muchos hermanos en este momento, por razones de necesidad, por peligro de contagio y demás, deben participar de las reuniones en sus casas. Esto es una eventualidad, es algo que debemos rogar para que se termine pronto, porque la voluntad de Dios no es que nosotros participemos de las reuniones desde nuestras casas, obvio, no está mal y no tenemos otra alternativa. De hecho, el año pasado prácticamente todo lo hicimos así, pero no es el proyecto de Dios. La idea de Dios es que nosotros estemos juntos, porque estando juntos hay muchas cosas que podemos practicar y que no lo podemos hacer si estamos cada uno en su casa, mirando por una pantalla o escuchando la reunión. Como por ejemplo, el amarnos los unos a los otros, el tratarnos en la iglesia, el soportarnos también, por qué no decirlo. Muchas cosas que solo se logran si la congregación de Dios está junta. Las ovejas no pueden estar cada una dispersa. Dios las quiere juntas. Nosotros somos uno en Cristo, ya lo sabemos, pero estoy hablando de la práctica de venir a la iglesia. Así que, como digo, este pasaje nos enseña primeramente a venir a la iglesia y luego también las experiencias que podemos encontrar cuando venimos a la iglesia. ¿Y qué y quiénes nos podemos encontrar cuando venimos a la iglesia? Por otro lado, el Señor en el versículo 16 nos dice, o le dice al príncipe de la sinagoga, que esta mujer era hija de Abraham. Esta hija de Abraham que Satanás había ligado 18 años. ¿Qué significa que es hija de Abraham? Sabemos, por supuesto, que todos los hebreos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob particularmente, porque Jacob se llamó Israel y de ahí viene el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor le dice que es hija de Abraham? Como dice Gálatas capítulo 3, verso 7, que sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Los que son de fe. El Señor nombra específicamente, como lo hizo con Zaqueo, ustedes recordarán, que dijo, este también es un hijo de Abraham. Zaqueo era un perdido, vivía de la estafa y de la rapiña en la cobranza de impuestos. Ser hijo no es lo mismo para ellos, que eran ambas cosas, no es lo mismo ser hijo de Israel que ser hijo de Abraham. Porque ser hijo de Abraham implica que cualquier persona de cualquier descendencia, podemos decir, que tiene fe, se considera para Dios un hijo de Abraham. El Señor no resaltó que era judía, resaltó que era hija de Abraham,
porque era una mujer de fe. Así dice Dios que era. Entonces nosotros vamos a pensar en ella desde este punto de vista. Y una de las primeras manifestaciones de la fe de esta mujer es que hacía 18 años que estaba padeciendo el agobio, la carga de estar perseguida por Satanás. Dice que estaba atada, ligada por el diablo. Esto nos indica, y vamos a hacer un paréntesis, en que muchas cosas son enfermedades físicas. Podemos sufrir muchas enfermedades físicas, ya lo sabemos. Pero hay veces que hay dolencias que produce el diablo. Y miren una cosa, si nosotros leemos el contexto de este capítulo, cómo comienza, había una idea entre los judíos que luego se trasladó y siguió dentro de la iglesia, lamentablemente, a pesar de la enseñanza clara del Señor, es que si había gente que moría de una forma violenta o que padecía alguna dolencia muy llamativa, recuerdan el ciego en Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Qué mentalidad es esa? Es que si te pasa algo, es tu culpa, algo habrás hecho. Entonces el Señor, en este comienzo del capítulo, le dice, si no os arrepintiereis, para resumir, todos pereceréis de la misma forma o igualmente. Eran unos Galileos que Pilato había mezclado su sangre con la de sus sacrificios, y otro que se le desplomó una torre del muro del templo, la torre de Siloé, y se les cayó encima y los aplastó. También, digamos, profetizando lo que iba a pasar pocos años después, 40 años después, cuando los romanos vinieron y mataron a los judíos y tiraron todo el muro y destruyeron el templo y el muro de la ciudad de Jerusalén. O sea, si no os arrepintiereis, de la misma manera que murieron estos dos casos que menciona, le va a pasar a ustedes. Pero por extensión, podemos decir que a toda alma humana, a todo ser humano, Dios le dice, si no te arrepientes, vas a perecer. Diciendo, aclarando el Señor, que no eran más deudores ni más pecadores que los demás, porque les había pasado eso. Eso era una mentalidad instalada entre los fariseos y los escribas y los príncipes de las sinagogas y demás, entre los religiosos en general, de que si te pasa algo, algo habrás hecho. Recordamos los amigos de Job, no era nuevo eso. Es una mentalidad a la cual tendemos, ¿no es cierto? A mí me pasa cuando leo los casos de los endemoniados en la Biblia, que digo, ¿qué se habrán metido en alguna brujería y por eso quedaron endemoniados? Y esta pobre mujer, nos dice el Señor lo dice, era una mujer de fe, era hija de Abraham, era una mujer de fe. Y sin embargo el diablo hacía 18 años que la mantenía enferma y débil, porque la enfermedad no es solamente el virus o la bacteria o lo que fuera que me da, sino la debilidad que proviene de esa enfermedad, el estado de falta de salud general. Y eso era lo que producía Satanás, lo dice con toda claridad, y no olvidemos que Lucas, quien escribió esto, era un médico. Esto es una dolencia producida por el diablo que tenía esta mujer, un agobio que no le permitía enderezarse, andaba encorvada permanentemente. Y por eso digo que tenemos que aclarar que hay cosas que produce el diablo, como en este caso, y otras son enfermedades naturales, a las cuales Dios también trató. Aquí podemos ver los leprosos en la Biblia, el joven hidrópico, esas eran enfermedades, podríamos decir, naturales. En este caso, había una presión del diablo, había un asunto espiritual que, repito, este pasaje habla de que muchas cosas que le pasan a las personas, aún siendo hijos de Abraham, como esta mujer, son cosas del diablo, no porque sean culpables. No sé si me explico. No tenía la culpa esta mujer de lo que le estaba pasando. Lo dice con toda claridad el Señor. No tenía la culpa. Entonces pensemos en esta mujer como una mujer de fe. 18 años hacía que estaba enferma. Y era hija de Abraham, era una mujer de fe.
¿Dónde la encontramos en esta historia? ¿Dónde estaba ella? En la reunión. 18 años, enferma como estaba. Y ahí estaba, en la reunión. Enferma por el demonio que la había ligado, pero estaba en la reunión. Empieza a ser ejemplo esta mujer para nosotros, porque en medio de la dificultad, en medio del ataque del diablo, ¿por qué optaba la fe de esta mujer? Por ir a la iglesia, vamos a usar esa palabra que usamos nosotros ahora, por ir a la sinagoga, a escuchar la palabra de Dios y a orar. Y ese pequeño atisbo de fe, podemos decir que tenía, hizo que ella recibiera una gran bendición de parte de Dios. Podría haber, y seguramente habrá faltado, muchos sábados a la sinagoga por su tremenda dolencia que ni siquiera se podía enderezar. Pero cuando podía iba. Y ese día, ese sábado, había un predicador muy especial. Era el gran predicador, el príncipe de los pastores, que estaba enseñando allí, en esa sinagoga. El Señor, si nosotros leemos el entorno mayor, el contexto mayor, el Señor iba camino a Jerusalén, camino a la cruz. En Lucas 9, 51, dice que el Señor emprendió su viaje a Jerusalén, endureció su rostro para ir a Jerusalén. Él iba a la cruz, pero en el viaje hacia Jerusalén iba visitando diferentes pueblos y diferentes sinagogas. Y ese sábado tocó que estaba el Señor ahí, presente en la sinagoga. Y esta mujer de fe estaba ahí. Pero ella no fue la que tomó la iniciativa. No fue la que le rogó al Señor que la sanara, que la librara de esta dolencia, repito, que era espiritual. El diablo hacía que ella estuviera encorvada. Y vamos a tomar esto como una figura física de lo que pasa muchas veces en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, que estamos agobiados, el diablo nos presiona, nos aprieta. Fíjense, no tiene misericordia de nadie. Esta era una pobre mujer, no la perdonaba, 18 años, maltratándola con una enfermedad y con su debilidad. Al niño que hemos leído también en Marcos capítulo 9, un chiquito era, un mancebo, endemoniado. Al que estaba del otro lado, al endemoniado gadareno, una legión de demonios. Y lo más llamativo de eso, del endemoniado gadareno, es que los demonios le dicen al Señor que no los castigue, que no los maltrate. Como si ellos, ¿no? Como si ellos no hubieran estado haciendo lo mismo con el pobre muchacho endemoniado. El diablo no perdona a nadie, no perdona a los bebés, no perdona a los ancianos. Y cuanto más se manifiesta la actitud diabólica en el hombre, más se da a eso. Ustedes van a ver los asaltos a los ancianos que les pegan. Además de ser malo, además es cobarde. Las dos cosas y otros defectos más, porque los tiene todos. Y así transmitió a los hijos de Adán todas esas maldades y defectos que tiene. Pero la fe de esta mujer quizás fuera pequeña, pero alcanzaba para estar los sábados presentes, escuchando la palabra de Dios y orando. Quizás con la esperanza de algún día ser librada de esta carga. ¿Cuántos y cuántas mujeres? ¿Cuántos no han venido acá con las cargas? ¿Cuántas veces hemos venido, aunque erectos físicamente, encorvados espiritualmente, debido a las cargas que el diablo tantas veces nos pone encima? Pero esta mujer, como digo, se encontró con el maestro cuando asistió a la reunión. Se encontró con Jesús. Y más que encontrarse con Jesús,
nos dice la palabra de Dios en el versículo 12, como Jesús, o cuando Jesús la vio. Ella quizá no conocía, no lo estaba buscando, pero él sí la buscaba. Él sí la buscaba y te puedo decir, querido hermano y hermana, con toda seguridad, con la absoluta seguridad que nos da conocer al Señor, que si viniste cargado y encorvado por las cargas que te pone el diablo y el mundo, el Señor te ve. Como Jesús la vio, la llamó y le dijo, le dio su palabra. Mujer, libre eres de tu enfermedad. También había dicho el Señor en Mateo capítulo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora eres libre, mujer, de tu enfermedad. Pero ¿saben una cosa? Hubo un segundo, entre que se fueron acercando el Señor a ella y quizá ella al Señor, no lo dice aquí la palabra. Hubo un instante de tiempo en que ella había recibido la palabra, pero todavía estaba encorvada. Porque el Señor dice, puso las manos sobre ella y luego se enderezó. Así que hay una fracción de tiempo, que no sabemos de cuánto es, entre que el Señor da su palabra y luego pone las manos sobre ella. Y ella ahí recibe la sanidad. Mientras tanto, ese pequeño momento, que Dios sí conoce la medida, porque la llama, esta es hija de Abraham, esta tiene fe, entre que la palabra es dada y el milagro se produce y la liberación se produce, hay una fracción de tiempo en que la palabra de Dios se transforma en promesa hasta que sucede verdaderamente. A veces la fracción de tiempo es cortita, como fue en este caso. Hasta que llegó el Señor a ella y la tocó, y ella enseguida, se enderezó y glorificaba a Dios. Pero muchas veces, queridos hermanos, la palabra de Dios que nos ha dado tarda a veces años en cumplirse hasta que llega el toque del Señor. No pierda la fe, no deje de ser un hijo de Abraham por eso, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no ha quedado en deuda jamás. Y si te prometió, si te dio una palabra en donde te consuela y te dice, te da una promesa, el tiempo que Dios está tardando, permítame tomar este ejemplo de esta mujer, es el tiempo en que tarda el Señor en llegar hasta ti y tocarte. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Hay que confiar en las promesas de Dios. Mujer, eres libre de tu enfermedad, pero todavía estaba encorvada hasta que llegó el Señor y puso las manos sobre ella y luego se enderezó. Y cuando estaba derecha, erguida, ¿qué otra cosa iba a hacer sino glorificar a Dios? Parece lógico, ¿no? 18 años agachada, encorvada, bajo el peso de él. No vamos a maldecir al diablo. Jehová lo maldiga, Jehová lo reprenda. Pero 18 años, haciéndole eso a una persona. A veces, quizás no vemos la figura del diablo haciéndole daño a la gente, sobre todo a los hijos de Abraham, a los que son de la fe. Quizás no esté el diablo, pero está algún hijo del diablo haciéndole daño. Y le sigue haciendo daño. Hasta que viene el Señor, lo ve, la llama, le habla, lo toca y lo endereza. ¿Y qué otra cosa iba a hacer, decimos nosotros, sino glorificar a Dios por lo que le había pasado?
Pero nosotros también fuimos enderezados por Dios. Nosotros también estábamos agobiados bajo la carga del pecado cuando no conocíamos a Cristo. Y no siempre glorificamos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Y no siempre nos acordamos de que el Señor nos ha enderezado. Hay una canción que dice, no me puedo enderezar y estoy parado, hablando de lo que le pasa adentro, ¿no? Que nació torcido y aunque esté parado, no se puede enderezar. Muchas veces nos pasa, como el autor de esa canción, no me puedo enderezar y estoy parado. Si no me toca el Señor, no me voy a enderezar jamás. El Señor antes le habló de la vid, que no daba fruto. Y le dijeron, déjame que la acabe y estercole, espera un año más. Déjame que la acabe y estercole. A ver si podemos conseguir que dé fruto. Y si no, bueno, después la cortarás. Aquí tenemos un vástago de la vid en esta mujer, mustio, doblado, que el Señor levanta. No pierdas la esperanza, hermano. Si el Señor te dio su palabra, la va a cumplir. Y ha dado promesas para todos sus hijos que están en la palabra de Dios, para que nosotros nos aferremos a ellas por la fe. Y esperemos hasta que el Señor haga realidad o cumpla esa promesa que nos ha dado. Se enderezó y glorificaba a Dios. Versículo 14. Respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado el sábado. Enojado de que Jesús hubiese sanado a una mujer que hacía 18 años que tenía ese mal. Claro, como ellos pensaban que las enfermedades eran la culpa de la gente, manifestada en el físico, fíjense el cuadro que se le presentaba. Hoy es sábado, no se puede hacer nada, y el Señor está curando a una mujer que es culpable. Miren los ojos del pecado y los ojos de Dios. Esta es una hija de Abraham. Esta mujer es culpable. Así mide la gente y así mide el Señor. Puede haber fe, aún en Zaqueo. En Zaqueo. Zaqueo también era un hijo de Abraham. Zaqueo, ladrón, publicano, vivía perdidamente. Este también es un hijo de Abraham, dijo el Señor. Y la salvación hoy ha venido a esta casa. Es necesario que pose en tu casa, Zaqueo. Zaqueo se bajó del árbol, salió corriendo a preparar todo. Había fe en ese corazón empedernido y perdido. Hubo un momento en que se aferró a la fe y se dio cuenta que era un pecador y recibió al Señor en su casa. Pero aquí hay otro, príncipe de la sinagoga, personaje reconocido, porque no ponían a cualquiera, el príncipe de la sinagoga, vendría a ser como si fuera el pastor. Enojado que Jesús hubiese curado el sábado. Y dijo a la compañía, además de estar enojado, era cobarde, porque le dijo a la gente, fue como si le tirara un palo al Señor, ¿no? Como decimos nosotros. Le dijo a la gente, porque no se animaba a decírselo al Señor. Y claro, seguro que no se iba a dar cuenta el Señor. Y fíjense lo que a mí me llama, debe ser uno de los textos de la Biblia que más curiosidad me despierta. Casi hasta dar risa lo que dijo este hombre enojado, indignado porque el Señor había hecho un milagro el día sábado. 6 días hay en que es necesario obrar. ¿Es cierto eso? Así lo dice la ley de Moisés. 6 días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en día sábado. Ahora, fíjense todas las cosas que dice en una sola frase. Es verdad que son 6 días en que es necesario obrar.
La gente no estaba orando, el que estaba orando era el Señor. Así que se lo está diciendo al Señor enojado porque había curado el sábado y sus expectativas que él mismo se había formado, interpretando la ley de Dios particularmente, y se habían puesto todos de acuerdo para hacerlo así, dentro de su esquema no encajaba el Señor. Como le dice también en Juan capítulo 5, mi palabra no cabe en vosotros. O sea, ustedes ya han armado todo pensando que es la ley de Moisés, porque dice, si vosotros creyerais a Moisés, creeríais en mí, porque de mí habló él. Sin embargo, ellos habían armado una religión, y ese es el problema y el peligro de la mente religiosa, en donde no había lugar para Cristo, no había lugar para él. La palabra de Cristo no cabía en él. Fíjense, el Señor estaba enseñando, él no había aprendido nada. ¿Por qué no había aprendido nada? Porque no podía creer que ese que está hablando me va a enseñar a mí. Y entonces está enojado porque su estructura religiosa ha sido sacudida por el Señor, que hace un milagro. Y este sujeto, a mí me sorprende, dice, como si, permítame, voy a decir una expresión, atendemos de lunes a viernes, el fin de semana no venga, es como si fuera así, ¿no es cierto? Dice, no, 6 días es necesario orar, bueno, vengan esos días a ser curados. Como si dependiera de él que el Señor hubiese curado a esa mujer, como si fuera una cosa cotidiana, recibir un milagro de sanidad y de liberación. ¿En qué está pensando este hombre? Es el enojo, la carne, la religiosidad lo que habla. El Señor lo define con una sola palabra. Aparte lo para en seco. Porque dice, entonces, versículo 15, el Señor le respondió y dijo, le está hablando a la gente, pero no va a contestar la gente. Va a contestar aquel que tiene la autoridad para reprenderlo a él y para sanar a la mujer que está encorvada. Lo definió con una sola palabra. Hipócrita. Hipócrita. También el Señor les había dicho, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es hipocresía? Levadura. La levadura, como hemos leído 1000 veces en la Biblia, es un poco de levadura que leuda toda la masa. Así empieza la hipocresía, de a poquito, porque se va, miren esto, ellos iban formando un prestigio dentro de lo que era la sociedad que se reunía en la sinagoga. No olvidemos esto. Es como si fueran a la iglesia. Entonces iban teniendo su estatus social, al punto que la sinagoga manejaba la sociedad hebrea, porque leemos en Juan también que si alguno declaraba que Jesús era el Cristo, sería ¿qué? Echado de la sinagoga. Es decir, era condenado socialmente, quedaba aparte porque había dicho que Jesús es el Cristo. Y así vemos a Nicodemo yendo de noche a ver al Señor, muchos que, como dice Juan, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces este hombre había ido formando su estatus y ahora viene el Señor y se lo destruye. Y le dice, eres un hipócrita. ¿Quiénes eran los hipócritas? Ya lo hemos dicho. Eran los actores. Así se llamaban los actores. ¿Qué es el actor? ¿Por qué se le decía hipócrita a los actores? Porque representaban un papel que no era ellos mismos. Eso es un actor. Hace del personaje. Ya lo sabemos, ¿no? No necesitamos grandes explicaciones. Los hipócritas eran eso. Cuando el Señor veía venir a esa gente, se le representaba, porque nos lo dice así, hipócritas, comenzó el teatro, comenzó la actuación. Ellos, dice, se veían sepulcros blanqueados, por fuera muy pintadito, por dentro lleno de muerte. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Se preocupaba más por sus animales
que aparte de ser, podríamos decir, bueno, por lo menos eran misericordiosos con los animales. No sé si eran misericordiosos o se preocupaban porque los animales constituían su capital. Entonces, como eran avaros, cuidaban para no perder, porque tenía valor. Pero el hecho es que en sábado no iban a dejar que se muera de sed el burro. Eso sí lo hacían. Ahora, que el Señor haya tocado a una mujer, que cuando el Señor pone sus manos sobre ella, está actuando Dios. Está actuando Dios. Entonces Dios sí puede obrar cuando Él quiere. A esta hija de Abraham, que aquí Satanás le había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura el día sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque había hecho un milagro, entonces tenía con qué demostrar quién era y en la autoridad de sus palabras. Se avergonzaba, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Hermanos, cuando venimos a la iglesia, eso es un acto de fe. Pero cuando llegamos a la reunión, puede suceder como sucedió con esta mujer, que nos encontremos con Jesús y seamos librados de nuestras cargas y nos paremos y alabemos a Dios. Pero también es posible que en la iglesia nos encontremos con el príncipe de la sinagoga, que nos va a condenar, que nos va a acusar, porque es un hijo del diablo. Eso puede suceder. Obviamente, gracias a Dios, somos todos creyentes acá. Pero puede suceder. Pero también pensemos en todos los que componían la reunión cuando salieron a la puerta de la sinagoga y se fue cada uno a su casa. Nos dice que el pueblo se gozaba, o sea, salieron gozosos de la reunión. Esta mujer salió librada de la carga que le imponía el diablo. Pero algunos salieron con vergüenza y enojados, porque el Señor le dijo, hipócrita. Entonces, nosotros vamos a decidir con nuestra actitud y con nuestro grano de fe cómo vamos a salir hoy de este lugar. Podemos salir avergonzados, podemos salir enojados, quizá tendemos algún, permítame decirlo así, algún rollo adentro nuestro, ¿no es cierto? Nosotros vamos a elegir cómo salimos. Jesús la vio, se acercó a ella, la llamó, le habló, la tocó, la enderezó. ¿Qué pasaba si ella se daba vuelta y se iba? No se dejaba acercar, no dejaba acercarse al Señor. Hermanos, cuando nos paremos en la puerta, poco tiempo por el protocolo, pensemos en esto. ¿Cómo me estoy yendo hoy de acá? ¿Cómo ha quedado mi corazón al salir de la reunión? ¿Con quién me encontré? ¿Me encontré con Jesús? No es que viniste de gusto si no te encontrás con Jesús. Está su palabra y la palabra no vuelve vacía. Pero deberíamos, sí, buscar cuando venimos a la iglesia de encontrarnos con Jesús. Y otra cosa más, muy importante y que me toca a mí personalmente. Yo no quiero ser un príncipe de la sinagoga. Yo no quiero que ustedes se vayan vacíos, porque mi responsabilidad, estando aquí parado, es que ustedes se vayan alimentados. Y el Señor dijo en los profetas, en Malaquías, haya alimento en mi casa. Así que hay una responsabilidad más adicional para aquello que predicamos, que debemos de comer verdaderamente al pueblo. Quiera el Señor, hermanos, por mi bien y por el de ustedes, que se vayan de aquí habiéndose encontrado con el Señor, no con el príncipe de la sinagoga.
no con las ligaduras de Satanás, no con la vergüenza, no con la tristeza. Se paró, se enderezó y glorificaba a Dios. Esa es la experiencia. Todos gozosos por ver lo que Dios, el Señor hacía, las grandes cosas que hacía. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, que así sea.